Hey, ¿qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Ya hemos realizado un video explicándote los trucos y secretos del mapa Crowwas junto con Narcosis, María Celi, Bunny y Kevet. Así que en este video te quiero explicar qué es lo que sucede cuando tú ganas el castillo, dónde se encuentra el dungeon y qué hay en él. Además, un poquito de historia de Ares y otros servidores. Esto va a estar recontra bueno, así que solamente tienes que quedarte y listo. Disfrútalo, compañero. No es constante. O sea, el latino, como en todo privado, juega un mes, 2 meses, no puede o se aburre y cambia de server. Por eso hay tantos servidores latinos vacíos que, bueno, tantos servidores privados, ¿no? Que son vacíos porque el latino es así, se aburre. Y aquí también pasa lo mismo, la gente se aburre y después regresa. Y después Dale se down, quita. dale down. Y eso que la gente de Piper es farmer, ¿ah? No están considerados como farmers, son más de PK que de farmear. Este es el castillo. Pero ¿qué será, pues? Acá es donde hay PK los días, la guerra de clanes. Todos los Sí. sábados. Pero del comienzo, La que pase por cáscara. toda la tierra, Narco, que pase por toda la tierra, por todo el... No, pero es que eso ya lo No va a poder en sus entrar. otros- ¿No puede entrar? ¿Alguna vez has ido al castillo, a la Castle Sigue War en ¿Ha estado? No, en tu jamás. server? ¿Ha estado? Sí, No va a pasar, estamos. por toda la tierra. Ya ha estado. No, ya no. Ven, no. ¿Ya no ya? Ah, ya. Ya no va a pasar por toda la tierra. ¿Tú crees Ah, que el ya. video va a ser de... Sí. Mano, Pues yo he sí, visto lo esos videos. Yo he visto videos de 3 horas. Sí. Esto- A directas ahí. Le diré. es un desierto de... Corriendo te pasas 3 minutos corriendo. Ajá. ¿Qué le doy? ¿Yes y Dungeon o el primero? Sí, Sí. Enter yes. Sí. Ok, Enter yes. Mira. Mira, hay alguien acá. Nosotros. Somos nosotros. Ya, sí que sea distinto. Yo también veo distinto, buena. ¿Qué? Yo pensaba que cuando ganabas el Como castillo, en el- tú entrabas, o sea, te daban un Dungeon, tal cual, como el Dungeon de afuera. Este de acá. Este Este te es el dan. dungeon. Sí, este es el Dungeon. Solo lo tienen los que... Bueno, la alianza que gana el castillo. Qué buena. Actualmente somos miércoles. los dueños del castillo. Así le duele a los orcos. Ra. Polémico. Toda- Acá, Narco, me queda. Acepta. Estas son las arañitas. No me da por abajo. Estas son las arañitas que se farmean, que te botaban como parecido al wolf, pero color verde. Dientecito. ¿Y eso qué te da? Eso de la sangre que me dicen, Eso ¿no? es Que lo se vendía. Claro, que tú la cambiabas por 200k, pero ahora no, ahora te da 10k. Pucha, qué triste. Y no En te su dropea buen tiempo, muy la rápido. Paraba 24/7 acá. Y se sacaban, que puta, en una semana 50 GB, 40 Qué GB. rico, no puede ser. ¿Y cuánto duró ese parche? ¿O al toque se fue? Ya, este es el spot. Acá, usualmente, sale la Bloody Tarántula. Acá sale una tarántula grandota. Este es el spot de la tarántula grandota. Sí, creo que he visto Que tú este la tienes que mapa. matar, Creo que he visto este mapa, pero en servidor ya tú privado. la matas y lo que te dropea es un Pels. El Pels te sirve para maquear Ahí cayó uno, mira. Castellan. Ajá. Acá hay uno. No me dio a mí. Las Castellan son estas armas. La que usa él es una Castellan. A ver, un mira. librito. Hay los libros, hay la Castellan Sword, Castellan Dagger, Castellan La Shield, azul. pero usualmente Las armas azules. No, libro. no, esas son las Celestial. Ujú. Las Castellan son otras, Castilla. pero usualmente lo único que vale de esas armas, las únicas que valen son los libros. Mira. Los libritos son para magos, son como staff. Mira, no sé ese dato. Qué buena. Y de la Celestial, ¿qué pasó con esos ítems? No, acá no hay esa expansión todavía. Mira. Acá ¿Cómo no le hay dijeron esa a Narco, expansión Narco? todavía. ¿Cómo te engañaron? Que le da de piedra. ¿Cómo te dijeron otra vez? No sé qué le dijeron, que le da de piedra, le da de... Ya, y tú para maquear esos libritos, Ajá. tú necesitas un pels que bota la tarántula grande de acá, que no está. Necesitas un cubo que te bota el Bloody Crowwas que está acá.
Acá es spot de El restaurante. cubo rojo, ¿verdad? Sí, Claro. el cubo rojo. Ah, mira, qué loco. Acá sale un Crowwas igualito, literal, pero color rojo. Ya, Qué buena. necesitas Ajá. eso y 30 estampas. Las estampas las farmeas en estos mobs. Te voy a tomar una fotito Matando acá. estos mobs, sale secuencia de mobs. Y el último, el castellano, te bota una estampa. No es 100%, pero a veces te suele caer rápido. Espera un ratito. Y con 30 estampas. Y Son 12 puedes spots. tomar 3 tu spots librito. son, ¿no? Son 3 spots. Sí, 3 spots de. Te mata, lo mata. de- Gracias. Estaba tomando una captura para. La miércoles. Ah, la pega duro. Sí, sí. Sí, Sí, pega sí, más. golpean duro. Ala. Y más, vas matando, va apareciendo otro más duro, más duro, más duro. Aso. Son 3 spots que están al fondo del castillo. Este es uno, a la izquierda y derecha y otro. Es como un cuadradito, pues, ¿no? ¿Cierto? Sí. Más o menos. Ah, no aparece el mapa acá. Más o menos. Minimapa. No, acá no aparece mapa. Esta, tres Pero es chico, este es el spot del medio, Ujú. al fondo a la derecha hay otro y a la izquierda hay otro. Acá se están las estampas. ¿Y dónde está el dragón negro de ojos rojos? El dragón negro está en el otro piso, A ver, vamos. Para ver el piso, que sea. pero para el dragón Hay que farmear negro, llaves. tú necesitas farmear una llave. Ah, caray. ¿Y eso te lo dropean acá en las arañas Y o para dónde? farmear, ajá, la araña te bota las sangrecitas. Esas 5 sangrecitas te botan una llave. Pero demora. Narco, ayúdalo, peta. Ah, ya entiendo. Sácale las ¿Quieres- llaves, ¿Estás con Narco. pepas, Narco? ¿Quieres subir? Sí, tengo pepas. ¿Quieres subir? Sí, sí, dame pepas a mí también para yo lo ayudo a Henry, tú ayúdalo a A ver, por su- favor. No, Le vamos suban arriba. ustedes nomás, ya suban ustedes nomás. Ya, No, ahí, no, Narco, no, dame no. pepas, pues. No tengo. Yo tengo para sacar acá nomás. Matemos. Ya, Ándate al otro spot entonces. ya, dale. Si tú eres más rápido. Habla bien. Ya, acá Ya voy voy. por hielo, ya voy. ¿Qué? Por hielo. Ahorita vengo, ahorita vengo. ¿Qué? Tiene que farmear acá, ¿verdad? Sí, vamos a sacar las 5 llaves. En total 10 para poder subir los dos. En una hora salen los bosses. Ahorita. Como yo tengo pren, a mí es más probable que me salga. Yo voy a picar. Ok, perdón. Más bien dudas que tengas, sí, pregúntale. Claro, acá. Paso, madre, no sé. Tenemos ¿Qué tiempo, pasa? Hale. Tenemos más de 3, 4 años aquí. Ah, buena, miren. 3 años, ¿no, Narco? ¿Quién está ahí Sí. paradito? 3 años y tantos por ahí. Ah, de mi parte. No te confianza. Yo y él nos conocemos tiempo. ¿Pero solamente en Hells o han venido de otro servidor? No, ajeno. Ah, mira. O sea, acá no nos hemos conocido, pero sí hemos jugado a otros servidores. Pero Ajá. cada uno, cada uno en su team. Recién acá nos hemos conocido. Que uno siempre viene por un amigo y el amigo se va y te quedas solo y es un clásico. Sí, pasa. Qué chévere. ¿Tú en qué año comenzaste a jugar Ares? Ares, para ser sincero, no me acuerdo exactamente, pero creo que fue por ahí 2002, 2003, por ahí. ¿Tú Cuando... conociste a los Underground Just in Time? Sí me acuerdo de ellos. Y Ya, Just in pero yo jugaba Time y con todo ellos. eso. Ah, mira, Con los Underground. claro, Underground, Hispania, Iberoamérica, todos ellos. Ajá. Con Papatía, Paturk. Sí, De los latinos, ¿te acuerdas de Guardián Imperial? sí, ajá. Sí, hasta ahorita sigue Guardián existiendo. Imperial, La Cofradía, Juan en Pierce. Ajá, sí me acuerdo, sí. ¿Tú estabas jugando con ellos entonces? No, yo estaba jugando con los turcos, con Underground, pero como yo era latino, conocía a los latinos de allá. Ah, mira. ¿Y qué pasó? Hubo un baneo ya general de NPs, porque no sé si te acuerdas que antes podías entrar a la base enemiga en CZ. Ajá. Entonces, al entrar a la base enemiga CZ, o sea, como que incumplías la tranquilidad que uno está en su town, ¿no? Claro. Entonces hicieron un banner que quitaron a
bueno, a mi clan, que siempre paraba allí, nos quitaron aproximadamente 1 millón por player. Ah, O sea, todos los NPs que sacabas que había sacado haciendo con esa temática de entrar a su base y noviar, porque antes las torres de las bases no quitaban mucho. Entonces entrabas con tu party mago tranquilamente a noviar y no te mataban. Ya todos los que hicieron eso, como que les quitaron los NPs, y ahí es donde, más o menos, ¿a qué hora? ¿En qué tiempo ha sido? En el 2010, 2009 tal vez. Y ahí fue donde la mayoría comenzaron a irse de Ares, y me incluyo. Ah, mira, qué interesante. ¿Cuántas llaves tienes? ¿Cuántas sangrecitas? ¿Ya tienes sangrecitas? ¿Cuántas? Tienes unos dientes verdes que se llaman tarántula tigre. Yo tengo, Bunny, ven, acércate acá. tengo uno nomás. No, Ven, seas ven, 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 acá mira. Donde estoy yo, donde yo estaba atacando las arañas. Ah, ya voy. Ven, yo voy a picar, pero quédate acá para que te caiga. Ah, Ya te- caray. Ah, me tiene que caer, cierto. Perdón. Claro, ven, te va a caer. Ya, ahí está, buena, 2. Ya, faltan 3. Ah, perdón. Ah, mira, tú tienes el símbolo de NP del dragón. Qué buena. Claro, sí. Soy el que he sacado más NPs en todo el mes de febrero. Ah, qué chévere. Corté, se lo dejé. Allá, Es verdura. allá. Es que Party Mago Chico, ya barre, lleva más de pues. 30 acá. Buena. ¿Y ahí la gente se iba yendo o cómo? ¿Qué pasó después con Ares? Porque también Sí, eso... la gente se fue de ahí la gente. Y después ya lo que hicieron para capturar más gente o ser para que aumentar la poca gente que se quedó, es unión de server otra vez. De ahí donde Ares otra vez se volvió a unir con los demás servers. Y creo que quedaron 3 en el 2012, si no me equivoco. Yo ya no entré a jugar ya. Yo me retiré en el 2010 cuando pasó eso. Todos los turcos con los que jugaban, bueno, decidieron irse porque allí los NPs sí valían. Ese tiempo... Acuérdate que, Ajá. claro, tú matabas a alguien, te daban 12 NPs y cuando te mataban a ti te quitaban 50. Entonces como que el costo de los NPs sí eran valiosos. El player que tenía más NPs, yo me acuerdo en ese tiempo que era 5 millones, tal vez 3 millones. Entonces, si te quitan 1 millón es un montón. Claro. Un player regular, un latino tenía que 500, 400, 300, porque sí les cuesta a los latinos como que formar que todos tengan una misma idea, porque por lo general el latino es mucho ego tiene. Entonces ves triunfar a alguien y ya estás ahí haciéndole hincapié Sí, por eso, algún otro motivo. eso sí es verdad. Y sí me han comentado que muchas veces sucede que alguien se arma, come sus ítems, están creciendo y al final pues le meten la envidia, ¿no? Ajá. Sí me han contado, sí, es cierto. Ah, mira. ¿Cuántas? Tengo yo 2. Qué interesante, ese dato de Ares, no lo sabía. Y solamente algunos clanes, no a todos. Como que un restar de... Mira, en humano y orco, Ajá. yo era en ese tiempo que estaba en orco con los underground, nos quitaron NPs y también nuestros rivales que eran los Just in Time también le hicieron lo mismo. Ay, se habrá quejado de ahí. ¿No pasó nada o qué? Sí, o sea, y pasó lo mismo, o sea, para ambos bandos que hacían esa temática de entrar al town enemigo a noviar y matar a todos, Ajá. como que todos los que hicieron eso les quitaron los NPs. Hazle acá, en este NPC, abres NPC, la primera opción, Ya. confirmar, Ajá. confirmar. Te va a salir una especie de quest. Ajá. Vuelves a abrir el mismo NPC, la primera opción, yes. Y ves tu inventario que tienes una llave. Sí. Ya, con esa llave vamos a subir para que veas el dragón negro. A ver, el dragón negro. Pues. Muy Ah, bueno, mira. no está, pero. ¿Lo mataron? Vas a conocer su casa. Son No, 2:30, sale. En la 2:30. tarde lo mataron. Sí, vamos a ver cómo el es. dragón no lo matamos, nos fuimos nomás. No lo matamos. Ah, entonces sí Debe debe estar estar ahí. A ver, vamos Debe a estar ver. ahí. Es para que lo conozca.